Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Esto no es una clase de ambiente y cultura como pueden llegar a creer, sino que se trata de una invitación que me realizó la profesora Cristina Prieto Lavarría para que desarrolle una clase referida a los análisis líticos en arqueología. La misma es una clase introductoria absolutamente preliminar y busca cerrar, de acuerdo a lo que me planteó la profesora, las características generales que en términos técnico-metodológicos deben tenerse en cuenta para llevar adelante, en este caso, análisis de tecnología lítica. Los mismos se complementan, obviamente, con el seminario taller que más adelante en su carrera van a tener, en la cual se observan y se analizan casos específicos y se profundiza en el análisis de este tipo de metodologías. Los análisis líticos entendemos que tienen que abarcar una serie amplia de consideraciones. Están fuertemente vinculados con la vida humana a lo largo de su historia y responden a criterios que pueden ser tanto funcionales, tradicionalmente esos son los más utilizados en provincias como las nuestras en el análisis arqueológico, como aquellos que se vinculan a grandes obras arquitectónicas o escultóricas que en algunos casos tienen relación incluso con los sistemas de creencia. Así entonces tenemos que los análisis líticos posibilitan entender gran parte de la historia humana en la medida que las rocas entendidas como lenguaje la documentan en gran parte. Esto si aceptamos que las rocas son, digamos, pueden funcionar como tales. Hace 2,5 millones de años de antigüedad que existen herramientas que en muchos casos han sido considerados el elemento que otorga sentido a la vida en términos antropológicos de los antiguos antepasados humanos. ¿Qué nos dicen? Bueno, primero que los minerales, las rocas nos dicen que los minerales fueron objeto de valoración, conocimiento, trabajo, culto, en la medida que participaron en faenas, en la producción económica o incluso en los sistemas de creencia, y esto probablemente que seguro de los orígenes de la humanidad. Así entonces las evidencias van a ofrecer un cuadro muy variado, desde grandes templos, por ejemplo en Mesoamérica, pasando por esculturas bastante grandilocuentes como las de los Olmecas, Stonehenge en Gran Bretaña, a herramientas líticas con distinto nivel de perfeccionamiento según el tipo de uso, cuchillos rituales o puntas de proyectil o cuchillos, son elementos que van a caracterizar en definitiva el rol que tuvo la piedra y su trabajo a lo largo de la historia, ya que en cierta medida favoreció o supuso la transformación de la naturaleza, reflejando una resolución dialéctica en una de las primeras contradicciones, si se analiza esto de una perspectiva de la tecnología del materialismo, que es la contradicción entre los humanos y la naturaleza. El trabajo de la piedra, entonces, ¿qué supuso? Supuso herramientas y armas que dieron una ventaja adaptativa a la especie humana en la medida que les permitió tener armas o herramientas para imponerse a otras especies e implicó en definitiva, una concentración intelectual por parte de nuestra especie en la evaluación tanto de las propiedades minerales para poder trabajarla, como el ajuste de ese elemento material y según sus propiedades a los requerimientos que tenían los seres humanos para cumplir determinado fin. Las acciones tuvieron productos, justamente a través de eso se logra un análisis arqueológico. La talla lítica, el modelado lítico, las construcciones líticas, generaron productos como herramientas, esculturas o trabajos de lapidaria o arquitectura. Así entonces tenemos que como arqueólogos nos vamos a enfrentar en nuestro análisis desde el punto de vista, por ejemplo, de la tecnología lítica, de una constelación de objetos que tiene que ser considerado en la dimensión de su participación cultural y va desde objetos suntuarios a una arquitectura tanto religiosa como defensiva que se puede vincular con armas, con objetos de culto, esculturas, objetos decorativos u objetos utilitarios. Toda esa constelación de objetos no está elaborada necesariamente solo en roca, pero a través de la historia humana la roca ha participado como una base material muy importante cuyos procesos tecnológicos son factibles de analizarse a través de lo que se conoce como el análisis lítico. Así, este análisis desde el punto de vista tecnológico de su encuadre implica conceptualizar a la tecnología. En ese caso, gran parte de los análisis líticos la consideran como un todo. Es un corpus de artefacto, comportamiento y conocimiento que está destinado, que sirve o que
como destino final implica la creación y uso de productos, que es transmitido a su vez a través de la educación o de la transmisión verbal y la experiencia a través de distintas generaciones. La tecnología así entonces es considerada no solo como el resultado el resultado de una acción determinada, sino como un conjunto de comportamientos que generan estas acciones. Considerar los aspectos tecnológicos como resultado del comportamiento humano implica detenernos entonces en la noción de variabilidad, dado que ese comportamiento es variable en el espacio y en el tiempo. Y así aparece como un medio interpretativo de la diversidad de comportamientos que ayuda a comprender la diversidad la diversidad humana. La tecnología está compuesta así por actividades que definen acciones materiales producto de un proyecto más o menos elaborado, y dicho proyecto dentro de la talla lítica va a incluir un esquema conceptual que es el resultado de una operación intelectual y es implementado a través de una serie de operaciones que en general los autores llaman esquemas operativos. En estos esquemas operativos, las decisiones tecnológicas que conectan las acciones entre sí pueden ser tratadas como comportamientos concretos que son observables tanto en el proceso de manufactura inferido como en los resultados materiales, es decir, todo proceso de producción genera residuos y producto. En el análisis correlacionado entre los productos o instrumentos o piezas finales obtenidas y los desechos que generó desde la obtención de materia prima hasta la manufactura final del producto, podemos ir analizando e interpretando ciertos comportamientos. Así entonces llegamos al modo de estudio de los sistemas tecnológicos en arqueología, que en muchos casos se inician desde el residuo y de allí van al objeto. Al hacer del objeto un análisis formal, análisis morfotipológicos, se puede, ya entrado en el objeto, conocer el modo de elaboración y de utilización, es decir que en definitiva a través de la forma podemos acceder a aspectos que implicaron el modo de obtenerlos y también en base a las características del objeto en sí a qué se destinó su uso. Aquí aparece entonces una dimensión social dentro de los estudios líticos y que está muy vinculado con el concepto de elección. Elección se presenta como esa capacidad de elegir justamente entre una o más posibilidades técnicas en un momento dado. La tecnología así aparece como parte de una serie de acciones físicas emprendidas por individuos que buscan un resultado específico, pero dichos resultados no son considerados exclusivamente desde el punto de vista de la maximización de alguna propiedad como la energía y el éxito reproductivo. La metodología así es abordada por distintos autores de acuerdo a distintas variables conceptuales y en definitiva derivadas del objetivo que persiguen con su investigación. Asquero, por ejemplo, es una de las metodologías de análisis lítico en nuestro país más seguida por muchos autores que la adaptaron después tanto a sus problemáticas cronológicas como regionales. En el 75, entre 1975 y 83 desarrolló su ensayo para una clasificación morfológica de artefactos líticos aplicada a estudios tipológicos comparativos. Luego, su discípulo, Salomon Hobsbawm, desarrolló un avance en su tesis doctoral Producción lítica, variabilidad y cambio en Antofagasta de la Sierra. Estas propuestas metodológicas abordan el estudio del comportamiento tecnológico a través de un enfoque tipológico de los artefactos y enfatizando que a los mismos pueden atribuirse tipologías que definen de alguna manera como resultado final los procesos involucrados en la fabricación de los mismos. Las tipologías, en ese caso, mencionan algunos autores, antes asumían un rol estático que facilitan la descripción y comparación de conjuntos arqueológicos, haciendo hincapié en los tipos que pudieran ser indicadores cronológicos o espaciales. Sin embargo, estudios recientes plantean al tipo como una unidad de índole analítica, que es la síntesis de un determinado número de atributos morfológicos relevantes desde el punto de vista no solo estático, sino también dinámico, ya que hablan de procesos técnicos y funcionales. Así entonces, el resultado de esta suma de atributos no es una construcción arbitraria, sino una serie de elecciones y decisiones que el tallador elige y repite, y va dando lugar a estandarizaciones. Estas estandarizaciones, a su vez, en la medida que buscan obtener objetos que se asemejan, busca obtener objetos que se diferencian. Allí aparece entonces la variabilidad morfológica. Entonces, entre esa variabilidad y esa tipificación hay un continuum que es necesario ordenar analíticamente.
El estudio de la morfología descriptiva justamente reside en poder disociar los diferentes componentes de la morfología de una pieza para poder establecer sus particularidades. Así entonces tenemos que la selección de ciertas variables debe realizarse a partir de una homologación de atributos que van a formar parte de las mismas, y estas variables definidas a partir de la confluencia de atributos van a permitir, desde un punto de vista de la morfología, considerar ese continuum que hay que ordenar. Así entonces tenemos, por ejemplo, en un análisis rápido, desde la selección al primer tallo para elaborar un filo y la perfilación por retoque que se hace con un martillo de hueso, una serie de descartes y productos que se van obteniendo que tienen características y atributos propios según, por ejemplo, en este caso se trate de un percutor duro o de un percutor blando, o más que de percutir, de ejercer una presión. Cada una de esas acciones va a dejar un rastro en la materia prima lítica que nos va a permitir, metodología mediante y técnica descriptiva claramente definida mediante, va a permitir un análisis de forma, un análisis morfológico, que básicamente tiene tres pasos. Primero, segmentar el conjunto, cada una de las piezas. La descripción técnico-morfológica, es decir, porque una lasca puede tener corteza y otra no, es decir, está, en este caso, si una lasca, que es este producto derivado del proceso de talla, tuviera corteza de la roca, estaría indicando que se encuentra en los primeros estadios de trabajo de talla. Si no lo tuviera, estaría en un estadio intermedio. Y esto lleva entonces a una descripción morfológica y funcional. Así entonces se tienen categorías que dan lugar a conjuntos o artefactos, en este caso de piedra tallada, que constituyen la muestra. Así, por ejemplo, aparecen subconjuntos que puede ser el total de cierto tipo de artefactos, pero que están tallados en una variedad específica de roca, por ejemplo la obsidiana. La clase tipológica aparece como el total de artefactos correspondientes a núcleos deshechos de talla, artefactos formatizados y sin formatización, pero que tienen rastros complementarios que indican que han sido utilizados. La serie técnica establece distintos procedimientos técnicos utilizados para dar forma a un instrumento y se emplea solo para artefactos formatizados o lascas con rastros complementarios. Por ejemplo, el retoque forma parte del análisis de la serie técnica. Aquí se puede observar desde la percusión de distinta manera, directa, sobredurmiente o por presión con todo el cuerpo o con la mano, cómo pueden producirse distintos tipos de productos que son definidos en definitiva como grupo tipológico en cuanto al resultado. Si se observa, por ejemplo, el tamaño de la pieza, la forma perimetral y el ángulo del filo, vamos a poder hablar, por ejemplo, de instrumentos que sirvieron probablemente para raspar. Así aparece entonces el subgrupo tipológico que especifica los diseños de estos grupos. Allí tenemos cómo se puede observar, por ejemplo, en estos casos, piezas vinculadas a piezas enmangadas, cómo se obtienen este tipo de objetos trapezoidales, de modo sistemáticamente diseñados. Así aparece entonces la clase técnica que permite ver el trabajo invertido en la producción de los artefactos tallados y opera como una tercera instancia de clasificación, dentro de la cual lo que interesa es, en los productos de talla, la morfología del talón, que es donde recibió el golpe la piedra, la cara ventral, la que está unida a la roca base, y la dorsal, la exterior, y el módulo de la dimensión, la relación largo y ancho, mientras que en los artefactos formatizados, la cobertura total o parcial de lascados, si tienen rebajes en el espesor de la pieza o la sección y el tamaño y el espesor relativa, son elementos que permiten definir las series técnicas. Así entonces, para autores como Carlos Asquero, el tipo es una síntesis de un determinado número de atributos relevantes desde el punto de vista teórico y funcional que se repiten en dos o más piezas de un conjunto de estudio. Son dos las diferencias que distinguen a los grupos tipológicos y los grupos morfológicos. Por un lado se deben tener. El primero es un agrupamiento mayor, donde la observación se elabora sobre características comunes tras diferencias específicas, mientras que para el tipo morfológico la escala se reduce al nivel de especímenes individuales que resume el total de las variables morfológicas, que incluye la definición justamente de serie o grupo o subgrupo tipológico. Así entonces,
es como puede quedar configurada